Bueno, continuamos en esta conversación que ya le habíamos dicho, es con Magda Rodríguez, diputada al Congreso Nacional, y con Nacet Perdomo, abogado. Nosotros quisiéramos, para comenzar, Magda, usted como diputada y que está nueva vez en el Congreso, porque se reinicia toda la gente que asumió el día 16, que nos contara en qué está este proyecto en este momento. Esa fue una sesión de la Cámara de Diputados, fue aprobado ese día, según el presidente, cuando aprobado. Y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ustedes saben que todas las leyes en el sistema dominicano necesitan ser conocidos en las dos cámaras. En este momento el Código Penal fue aprobado en la Cámara de Diputados, está en el Senado de la República, necesita ser conocido en el Senado y posteriormente ser promulgado por el Ejecutivo. Sería bueno que usted describiera un poco las circunstancias de esta rara sesión. Fue rara porque incluso los periodistas no estaban, creo que muchos diputados, y no sé cuál es su caso, no se esperaban que este tema iba a ser tratado ese día. ¿Cómo fue un poco el contexto en el que se conoció? Mira, realmente el Código Penal es una pieza que está siendo esperada realmente desde hace demasiado tiempo por la sociedad dominicana, y que definitivamente el tema de la despenalización del aborto o penalización ha hecho que de alguna manera se retrase un poco, pero nosotros creemos que es un tema tan vital, de tanta importancia, que demanda que se pondere, porque no estamos hablando de un tema baladí, estamos hablando de un tema que implica la vida de mucha gente, la salud de las mujeres, y que de alguna manera tiene que estar regulado y tiene que estar tomando en cuenta. Nosotros creemos que el tema del código no es un tema de fe, no es un tema de concepción ideológica, es un tema de salud pública, es un tema de vida, y por tanto tiene que ser conocido, ponderado y cuidado por toda la sociedad. En ese sentido, todas las mujeres, los médicos, la sociedad entera de alguna manera ha estado vigilante que cuando se conociera el código, esta vez, porque ustedes recuerdan que fue aprobado, pero que el presidente Medina lo observó, y lo observó precisamente porque no se tomaban en cuenta las 3 causales de despenalización, de excepcionalidad, porque es muy importante que se tenga claro que aquí la mayoría no estamos a favor del aborto per se como medida de control de natalidad. Estamos de acuerdo que se despenalice la interrupción del embarazo en esas 3 causales, que tiene que ver con incesto, que tiene que ver con violación, tiene que ver cuando está en peligro la vida de la madre sobre todo, y tiene que ver cuando es un producto inviable. De acuerdo. La modificación, cualquier variación que se introduzca en la Cámara del Senado, diferente a la que lleva el texto in extenso de la Cámara de Diputados, significaría una nueva... Debe regresar. Un nuevo retorno a la Cámara de Diputados. Ahora, nace, los derechos constitucionales de las menores que han sido víctimas de las situaciones que se han descrito, ¿quién las ejerce? ¿Quién las representa? ¿Cómo se maneja eso penalmente? Bueno, lo que pasa es que cuando tú tomas los argumentos de los supuestos pro vida, que te dicen que el artículo 37 de la Constitución establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte, tú te das cuenta que están haciendo un análisis sesgado de los derechos constitucionales. ¿Por qué? Bueno, porque su posición solamente es sostenible si tú asumes que la mujer pierde derechos desde el momento en que queda embarazada. Y eso no es posible. La mujer no pierde sus derechos, ni sus derechos pasan a un segundo plano, que es lo que ellos dicen abiertamente. No pasan a un segundo plano porque la mujer también está viva. Y de hecho, a mí siempre me causa extrañeza que lean, por ejemplo, para oponerse a la causal del incesto o la causal de la violación, cuando usan el artículo 37 y no se leen el artículo constitucional que está justamente después, que es el artículo que establece el derecho a la dignidad. Entonces tú no puedes convertir a una mujer violada o una niña violada en una simple incubadora. Es decir,
todos tus derechos, tu derecho a la dignidad, desaparecen porque ellos entienden, ellos que no son los que han sido violados, ellos que no son los que están embarazados, que ellos entienden que ellos pueden hacer permanente el efecto de esa violación. Que entonces la mujer o la niña que lidie con ese problema la vida entera, sencillamente para ellos sentirse mejor. Entonces eso es convertir a la mujer en un simple objeto. Y eso no es constitucionalmente sostenible. Pero también cuando la vida de la mujer está en peligro, la mujer tiene derecho a la salud. Y tú no puedes tomar por ley la decisión médica que va a preservarle la vida y la salud a ella. Eso es una decisión que tiene que tomar la mujer y su médico. Porque ni siquiera desde el punto de vista moral tú puedes intervenir tú tomando una decisión general aplicable a todos los casos, que los abogados sabemos la dificultad de crear normas generales y de aplicar normas generales a casos particulares. Entonces tú no puedes moralmente tomar esa decisión por la mujer precisamente por la complejidad moral del tema. Es decir, si es un tema moralmente complejo, es un tema que tiene que seguirse caso por caso y no puede hacerlo otra persona que quien está siendo afectado por la situación. Bueno, lo que viste de la sesión fue una sesión rápida. ¿Qué te pareció el mecanismo, digamos, el procedimiento, de la forma en que fue aprobado? A ver, a mí me ha extrañado mucho porque en la prensa, claro, como nadie conocía el video porque la Cámara de Diputados no lo entregó, se sabía lo que se había dicho en la prensa. Y en la prensa se había dicho que se había dado lectura íntegra al código. Pero no es cierto, de tal manera que el Código Penal de República Dominicana, que está conociendo el proyecto de Código Penal, que está conociendo el Senado, fue aprobado por la Cámara de Diputados sin leerlo. Liberado de lectura. Lo único que se leyó, entonces, fue el informe, un informe que contenía de 82 cambios. Entonces, solamente se leen los cambios sin leerse el resultado de la aplicación de los cambios. Entonces, quien va a decidir o quien decidió la forma del Código Penal no fueron los diputados, en realidad, sino la persona encargada de compaginar el proyecto original con el informe. Y eso es sumamente delicado. Porque gráfico que acabamos de observar, que la sesión de trabajo es un elemento que puede ser usado en una instancia judicial superior para hacer que aquello se anule. Bueno, eso habría que ver, porque el tema... El procedimiento. Sí, el tema es que el procedimiento legislativo, a veces, como todos los procedimientos, no toma en cuenta que los seres humanos atropellamos las cosas muchas veces, ¿verdad? Las leyes asumen, tienen como premisa de partida que las personas encargadas de aplicarla la van a aplicar con la misma intención que el legislador, o en este caso el reglamento. Entonces, es difícil tú argumentar constitucionalmente eso. Es posible. Pero era necesaria la lectura. ¿Era necesaria? No, el tema es el siguiente. República Dominicana tiene un código penal o un proyecto de código penal en el Senado que los que lo aprobaron en la Cámara de Diputados no saben lo que aprobaron. No lo leyeron. Porque no se leyó el resultado final. Debe decirlo en las actas de trabajo de ese día, lo que se hizo, el procedimiento, el protocolo. Sí. Bueno, pero ahí lo dice que fue liberado de lectura. Sí, quizás en la forma, cumplió en la forma. No quiere decir que legítimamente fuera quizá lo prudente, sí. Pero se pidió que se liberara de lectura. ¿Qué se argumentó? Entonces, ¿qué se argumentó? Que el proyecto que se estaba conociendo era el mismo proyecto que habíamos aprobado. Es verdad que, como nos dice Nasser, habían cambios 86. Que quizás hubiera sido preferible que se leyera in extenso. Pero respondiendo a la pregunta que usted hace, la forma se guardó porque se le pidió al Pleno que liberara de lectura el proyecto. Como dice el dicho, el que hace la ley hace la trampa. Entonces, el tema es que el resultado final es que ese proyecto se aprobó sin que se leyera el proyecto. Sí, evidentemente. Entonces, nadie puede decir a ciencia cierta... ¿Cómo queda el texto? Cómo quedó el texto, o no lo podían decir los diputados al momento de votarlo. Eso es una determinación que se hace después de la votación, lo cual presenta un problema sumamente grave y serio. Claro, porque el Código Penal resume
la inmensa mayoría de las sanciones penales en República Dominicana y hay muchos temas importantes que se están tratando ahí. De tal manera, digo... La libertad, no solamente la libertad, sino temas relativos a los tipos penales en materia de crimen organizado y esas cuestiones. Y entonces, ¿cómo es posible que esto se haya aprobado sin haberse leído el resultado de la aplicación del informe? No se sabe, hay tantos temas, luego van a salir la sorpresa indefectiblemente, porque en ese tipo cuando las cosas se llevan así, suele aparecer el gato entre macutos. Esa prisa, ¿había prisa ese día? Bueno, diríamos que sí. Quizás no prisa, urgencia. El argumento siempre que siempre se tiene es que es una pieza que está esperando la sociedad dominicana. Pero urgente es parir. Lo único urgente que hay en la vida es parir. No, hay un famoso dicho, víteme despacio que tengo prisa. Prisa. Era el argumento. Yo entiendo que probablemente, como se cerraba la legislatura, se quería que se cerrara la legislatura con la ley, con el código aprobado. Pero sin embargo, en el Senado no se aprobó precisamente porque el tiempo, eran 48 horas y no daba tiempo para aprobarlo a menos que no se hiciera un poco a la carrera. Y definitivamente el Senado probablemente tiene que leer el código artículo por artículo y eso es un proceso que debe durar varias sesiones. ¿Qué pasará ahora? ¿Cuáles son las posibilidades de una modificación? Hay mucho cuestionamiento a este procedimiento que criminaliza en todas sus formas el aborto, incluyendo las observaciones del presidente. ¿Cuál es y ahí nace, cuál digamos es el margen también que tendrá el presidente frente a este proyecto? Entiendo que es un proyecto nuevo y que es el mismo, un poco por esa línea. Yo sigo apostando a que en el Senado de la República se va a respetar la observación presidencial. Yo sigo creyendo que las mismas razones de peso que argumentó el presidente Medina cuando devolvió el código porque no consignaba esas causales están ahí, nada ha cambiado. Nosotros tenemos el penoso honor de ser de los países que tenemos más embarazos en adolescentes, que tenemos una mortalidad materna alta. Y muchas de esas razones tienen que ver porque se hacen abortos inseguros, porque no se está dando suficiente educación sexual para que la gente, los adolescentes no tengan cuidado. Y siempre se dice, muy bien, hay que decirle a las niñas, hay que educarlas que no están preparadas para tener embarazo. Y estamos de acuerdo. Por eso esas campañas que dicen, tú no estás para eso, que tiene creo que UNPA que lo tiene. Y varias instituciones. O sea, un poco explicándole a las niñas que tienen que hacer otras cosas, pero mientras podemos prevenir, nos vemos con estas situaciones que se están dando. O sea, yo sigo apostando a que el Senado va a devolver la pieza y va a hacer los cambios por la observación presidencial. Es difícil saber qué va a pasar. Para parafrasear a la filosofía cristiana, los caminos de la política son inescrutables. Ahora bien, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en República Dominicana. La idea de que tú puedes legislar la moral desde el Código Penal es un mito y es un mito peligroso, un mito que en República Dominicana cuesta vidas. Porque en República Dominicana, y eso es de conocimiento público, mueren niñas y mujeres porque no pueden interrumpir un embarazo para llevar a cabo y llevar a cabo tratamientos de salud que necesitan para preservar la vida. Eso no es un mito, eso es una realidad concreta. Y en República Dominicana tenemos que entender que la mujer embarazada no pasa a un segundo plano. Sus derechos no desaparecen, no es una incubadora. Y no es verdad que queda desprotegida por el artículo 37 de la Constitución. Esa idea de que tú puedes obligar a una mujer cuya vida está en peligro, que ha sido violada, a dar a luz,
es una idea contraria a la Constitución, y no solamente en espíritu, sino en la letra. Finaces, ¿puede aumentar significativamente la muerte materno-infantil ante la decisión del médico de asumir una responsabilidad en el momento que hay que tomar la decisión? Claro. El miedo de ser un sometido. Es que ese es el verdadero problema. El médico que tiene una mujer embarazada en un trance de salud difícil, Esperancita. va a tener que pensar, en vez de saber cómo va a tratar la mujer, lo primero que va a tener que buscar es un abogado. Y yo no estoy en capacidad de decidir cuál es el tratamiento que hay que darle a la mujer. Yo lo que le voy a decir es ten cuidado, porque después tú te encuentras con un fiscal atronado, o que ese día está en salir en los periódicos, y tú vas a tener un problema, te van a someter a la justicia, porque te dicen, bueno, lo que pasa es que el estado de necesidad está en la ley. Lo que pasa es que el estado de necesidad es una figura jurídica que aplica el Ministerio Público o el juez. Es decir, tiene que haber empezado un proceso penal o una investigación. Mientras tanto la mujer está en la de parto. Exactamente. Para parir, O en tú te emergencia. vas a la de parto, Y no la fiscalía. para desgracia de todos nosotros, las emergencias de salud no esperan. Entonces, no se puede esperar el proceso penal para que el médico tome la decisión de salvar o no la vida de la mujer. Eso es contrario a la Constitución de la República. Pretender convertir a la mujer en un simple vehículo para que nazca una criatura, que se complete un embarazo, eso es violatorio de la Constitución de la República. Hay alguien que nos escribe aquí, alguien en Twitter, y pone el siguiente mensaje, dice, y es importante para que ustedes, dice, la gente muere a diario sin importarle al Estado. El embrión tiene derecho, pero los pierde al nacer. Porque República Dominicana es uno de los países, esto lo dice Juana Guillén. República Dominicana estamos en la delantera de las muertes de los niños que nacen entre 1 y la primera quincena de nacimientos. Estamos en la delantera en América Latina. Sí, porque, claro, es que pierde los derechos al nacer. Ese es el asunto. Esto de obligar a la mujer a completar un embarazo cuando está en peligro su vida, cuando la criatura no va a sobrevivir, eso es un eslogan. Y las mujeres están pagando con su vida ese eslogan, porque las soluciones fáciles que caben en una frase, eso es lo que son eslóganes. El problema real, el problema concreto, es el que enfrentan la mujer y su médico. Ese es el verdadero problema. El escenario de la presencia de la iglesia, de sectores que apoyan el proyecto, otros que no lo apoyan, ¿puede repetirse en el entorno del Congreso? ¿Pueden haber vistas públicas de nuevo? Sí, bueno, el Senado puede llamar a vistas públicas, porque ya está ya está apoderada el Senado de él, lo puede hacer. Lo que sí nosotros esperamos es que el Senado pueda conocer la ley de manera objetiva, sin presiones, sin salvaguardando los intereses de la mayoría. Porque yo creo que a veces no se puede legislar muchas veces no se debe legislar con la opinión pública. Bueno, los diputados todavía no se han reunido, no han tenido ninguna sesión, pero ayer conversaba con un diputado, con José La Luz, y dice que lo llamaron ya para que fuera a firmar para la primera exoneración. Ese es el primer oficio, la exoneración en la Cámara de Diputados. Ese tipo de temas invariablemente no serán superados. O sea, los diputados y senadores, y esto le pregunto a usted, tienen 2 exoneraciones de carácter abierta, que él destacaba que no lo va a aceptar. 2 exoneraciones de carácter abierta. Han creado un sistema que de alguna manera le pone en una posición de privilegio para las pensiones futuras, las jubilaciones, porque en República Dominicana es un sistema, cuando los dominicanos vengan a tener derecho a una jubilación, van a tener aproximadamente el 40% de lo que ganan, y estamos hablando de salarios de menos de 10,000 pesos, en muchos casos, la mayoría. Yo creo que hay que hacer una precisión con eso de la jubilación. Mira, la pensión y la jubilación de los diputados obedece al Instituto de Previsión Social del diputado, Imprescondo, y eso es un fondo privado, digo, no privado, no me estoy expresando bien, que tiene que ver con el aporte que hacen los legisladores. Pero es bueno destacar en ese sentido, y que usted me lo precisa, porque en la última modificación que hicieron a ese instituto en la ley,
consigna un incremento del porcentaje que da la Cámara de Diputados y el Senado a ese fondo. Estamos estimando, hicimos la estimación aquí conforme a los fondos que recibe la Cámara de Diputados y el Senado de la República. También lo que aporta el legislador. Sí, pero bueno, lo que aporta el legislador a mí podría dar su salario entero. Y digo, qué bueno que lo están ahorrando, son ahorradores. El asunto es el dinero público. Cada mes los dominicanos y dominicanas van a dar 50 millones de pesos a ese fondo. Ese es el porciento. Sí, 50 millones por el porciento, que lo aumentaron. Yo no me atrevo, no tengo el cálculo, no puedo decir. Si lo juzgamos por el presupuesto de este año, conforme al incremento del porcentaje, son 50 millones de pesos. No tengo el dato, pero quería decirte que a veces, y en la última revisión que se hizo, se bajó un poquito, se amplió el tiempo que debe trabajar el diputado, porque definitivamente no era como muy justo que un legislador trabajando solamente un periodo tuviera una pensión. Ahora hay algunos cambios que se han hecho que... Yo creo que en ese sentido, de lo que tú dices, lo que hay es que ver cuál es la proporción de la contraprestación, porque eso es una contraprestación que es normal en los regímenes de pensiones. Pero lo que pasa es que los diputados legislaron en su beneficio. Si tú tienes que el Estado Dominicano, lo que tiene es un sistema de seguridad social, se crea un sistema propio y de los fondos, de los recursos públicos cada mes, porque nosotros miramos ese asunto porque hay dinero público. No, claro, y eso es importante. Pero es que, déjame decirte, disculpa, no estoy defendiendo porque yo sea legisladora. Es que cuando se hizo la ley, hay varias instituciones que quedaron fuera de la ley. Sí, que la sacaron, porque no quedaron. Bueno, cuando se hizo la ley, yo no estaba en ese momento. El Banco Central, la UAS, la Junta Central Electoral, Suprema. La Suprema, los legisladores. Que tiene un sistema de inequidad incluso dentro del mismo sistema de justicia. Yo tengo que hacer aquí de abogado del diablo y decirte que ciertamente el tema es que hay un régimen legal. Sí, no, ellos crearon la ley. Pues pero no, que ha sido, digamos, sostenido por una serie de decisiones de naturaleza constitucional que permiten ese tipo, dentro de la legalidad dominicana, permiten ese tipo de pensiones. Yo te diría que importante ahí es determinar si se trata de un aporte desproporcionado, más bien que si esa contraprestación es desproporcionada con lo que se le quita a los diputados de su salario y el tiempo, como dice la diputada Rodríguez, de que tiene que contribuir un diputado. Es financiar la inequidad desde el Estado. No hay equidad cuando tú lo comparas con los ciudadanos dominicanos, que en su gran mayoría, a qué tipo de pensiones, pero ahí el problema es el nivel de ganancia de las AFP privadas, que eso es lo que hay que eliminar. Tú tienes, que a los diputados poco les ha importado durante todo este tiempo, pero tú tienes 50 millones que han tratado. ¿Qué han tratado? Perdón, si dice usted que han tratado. Yo creo que es un poco injusto, Edith, también decir que a los diputados no nos ha importado. ¿Qué lo ha impedido? Nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que reduce el beneficio de las AFP por administración, y de hecho el diputado Cabrera, que es el autor de la ley, ayer lo veía en los medios de comunicación, que le pedía al Senado que de una vez por todas se aprobara la ley, porque es que yo creo que yo sé que la sociedad tiene mucho la lupa en los diputados, es verdad, en el primer poder del Estado, pero hay poderes fácticos que están influyendo mucho en el manejo del Estado todo. Entonces, ¿quién ha impedido? Hay muchas presiones en ese tipo de cosas que nosotros creo que también ustedes como comunicadores y también nosotros tenemos que hacer evidentemente lo que hay que hacer, porque el que legisla evidentemente legisla para la mayoría y de alguna manera afecta a otros. Definitivamente hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces yo también aquí quiero sacar un poquito la cara por mi cuerpo. Pero usted personalmente considera que es excesivo el nivel de ganancia. Evidentemente que sí.
Estamos hablando de yo diría que escandaloso. una ganancia de 35%. Creo que 30, pero igual es muy 35, alto, excesivamente alto. 35%. Eso es lo de otro sin poner nada y ganar tanto. Sí, el administrador gana más que el dueño. Pero que además Con un yo nivel de no discrecionalidad. soy, o sea, lo que tengo entendido es que ellos suelen invertir en bonos del Estado, o sea, bonos del Ministerio de Hacienda, el No, y Banco que habían Central, con lo cual al final es el Estado que está poniendo todo. Y tú también tienes un sistema que juega a la ignorancia. Por ejemplo, estaba establecido, eso y por normativa administrativa, que si yo tengo un fondo, estoy en un fondo de pensiones y yo me muero, mi familia igual se entera que yo no está atenta a eso o no conoce y no sabe. Tenía un plazo de 2 años para requerir que le devolvieran ese dinero. Si ellos no lo requerían, se perdía. Hay una decisión reciente del Tribunal Constitucional que dice que eso no es posible. Ya ahora. Pero, sí. ¿Entiendes? Pero es como un mecanismo que está fraguado para el robo, para el expolio, porque eso es un robo. O sea, ok, yo lo perdí. ¿O lo perdí dónde? Eso era una siembra de cebolla que se daña y se pudre. No, eso era dinero mío. Parecido cuando bajaban la tasa de interés, los préstamos hipotecarios, tú no te enterabas y el banco no te lo decía tampoco. Sí, pero bueno, yo no sé, aquí las cosas que son para beneficio de la gente hay que pujar demasiado. Y si son para beneficio de las mujeres. Y para las mujeres todavía más. Y esos hombres, hablando ahí, que le voy a poner ahorita un disco que es lo canta para Ochoa, es de un español, cuando agosto era 21. Que dice, lo que juzgan no han sentido el dolor, el amor y en el vientre unos latidos, porque que uno sepa, ninguno de esos hombres le ha latido nada en el vientre. Nunca. Y algunos dicen que por suerte que yo creo que el tema... A no ser la lombriz de yo pequeño. creo que este tema de lo que significa despenalizar el aborto en condiciones de excepción ha generado mucha conciencia de hombres y mujeres, porque al fin y al cabo esto no es un tema de mujeres, es un tema de la sociedad, es un tema de salud pública, y yo aspiro a que vamos a lograr que nosotros, el PLD y la bancada oficialista no va a hacer quedar mal al presidente de la República, que se comprometió en esa observación presidencial en respetar y promover los derechos de las mujeres. Bueno, Magda, gracias por estar acá en este programa. Suerte, usted está ¿cuántos reelecta? Reelecta, usted tiene ya tres periodos. 3 periodos, reelecta ahí como diputada de la República. Nace, usted no ha sido electo todavía. Está reelecto como amigo, no. Como amigo. Gracias por estar. Vamos a ir a una pausa. Tenemos hoy mecánicos, vamos a hablar de autos, tenemos otros asuntos también, tenemos deportes, todo tenemos acá. Así que ya ustedes saben, volvemos de una vez.